Entonces, como decíamos mis hermanos, estamos en una serie que es temática, donde, bueno, nuestro propósito es como crecer un poco en el ministerio de la consejería en la iglesia. Y hemos visto varios tipos de consejería. Decíamos que hay tres tipos de consejería y la que hemos estado tratando en las últimas reuniones es consejería en la iglesia cuando hay situaciones pecaminosas, que es una consejería de tipo de exhortación. Decíamos la reunión pasada que vamos a cambiar un poco el foco, ya vamos a pasar un poco de los pecados poco escandalosos sexuales a estar tratando un poco lo que sería consejería en casos de pecados más de carácter. Y hoy vamos a hablar consejería en conflictos personales. Obviamente todo lo estamos hablando en el ambiente de la iglesia local porque es una serie que estamos enfocando a ese punto, aunque la consejería puede ser mucho más amplia, pero la estamos enfocando en el ambiente de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de conflictos personales, no necesariamente estamos hablando de que pronto tenga alguien una diferencia o un desacuerdo con alguien. La palabra conflicto viene de un término militar que significa luchar en contra. Quiere decir cuando dos personas entran en un conflicto personal, sea físico o sea verbal, ¿sí? Donde ambas están involucradas la una contra la otra. Entonces vamos a ver cómo deberíamos aconsejar o solucionar cuando ese tipo de situaciones surgen en la iglesia. Ahora, bueno, yo dividí mi enseñanza en tres partes, solamente para que tengamos como un esquema de lo que vamos a ver esta noche. Vamos a hablar un poco de dónde vienen los conflictos, ¿sí? Si estos pueden llegar a la iglesia y la manera como naturalmente nosotros como hombres los enfrentamos. Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Después vamos a ver qué dice la palabra, cuál es el propósito de Dios en relación a los conflictos y tres principios relacionados con el evangelio para cuando aparezcan los conflictos entre nosotros. Y por último, como siempre lo hacemos, vamos a dar unos principios en cuanto a la consejería en este punto como tal. ¿Listos? Entonces vamos a ver primero los conflictos en el hombre y cómo estos llegan a la iglesia. Entonces vamos a leer Hechos 15, verso 36, y vamos a ver un pasaje pues yo creo que muy conocido. Yo no voy a entrar mucho en el pasaje, simplemente quiero resaltar aquí un asunto. Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar los hermanos en todas las iglesias en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. No había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces, hermanos, este es uno de los muchos pasajes del Nuevo Testamento que nos muestran que los conflictos pueden suceder aún a los mejores cristianos. Si estamos delante tal vez de dos hombres que la Biblia había descrito como hombres piadosos, hombres maduros, llenos del Espíritu Santo, que era Bernabé y Pablo. Y en una situación particular de ministerio, en la decisión de llevar a un joven o acompañarlos o no al siguiente viaje misionero, hay un desacuerdo entre ellos, tanto que se separan. Nosotros no vamos a profundizar en el pasaje porque ese no es el propósito. ¿Cuál es el propósito al mirar este pasaje, mis hermanos? Pues es ver que los conflictos personales en la iglesia en un sentido no deberían sorprendernos, ¿sí? Porque como nosotros somos personas caídas y complicadas, siempre van a haber conflictos, ¿sí? Y las relaciones interpersonales, hermanos, siempre tienden a ser conflictivas, ¿sí? Como alguien decía, solo es que usted ponga un hombre con otro hombre para que hayan conflictos. ¿Por qué? Por las complejidades, por las diferencias de carácter, por las personalidades, por las prioridades que algunos podemos tener, por las preferencias que podemos tener. Entonces es muy fácil producir conflictos en medio de donde el hombre esté. Alguien decía en relación a esto, hermanos,
Todos los tienen, nadie los quiere y nadie los puede evitar. ¿Qué frase, no, hermanos? Todos los tienen, nadie los quiere, pero definitivamente no los podemos evitar, ¿sí? Y eso es cierto en nuestra experiencia. Alguien decía que muchos de nosotros oramos, aquí hay puestos mis hermanos si quieren sentarse, muchos de nosotros oramos y yo pienso no solo que oramos, sino pensamos, ¿por qué no nos podemos llevar bien? Yo no quiero tener problemas con mi esposa, yo no quiero tener problemas en el trabajo, yo no quiero tener problemas con los hermanos de la iglesia. Señor, estamos sirviendo juntos, ¿cierto? Todos los tenemos, nadie los quiere tener, pero a veces parecen inevitables. ¿Por qué? Porque somos complicados. Vivimos en un mundo contrario, donde hay pecado, donde hay una serie de cosas que hacen que los conflictos en un sentido sean muy comunes. Vamos a mirar algunos pasajes en la Escritura donde nos muestra que eso no es solo del hombre, no solo, sino aún de los cristianos. Y muchos pasajes en la Biblia se escribieron específicamente por eso. La Biblia no fue escrita, hermano, por los apóstoles, especialmente las cartas del Nuevo Testamento, como si ellos estuvieran reflexionando en una biblioteca acerca de teología y escribieron documentos muy inspirados, muy sublimes, sino ellos se escribieron con situaciones particulares. Entonces cuando, por ejemplo, la Biblia le dice a los corintios, no forniquéis, ¿por qué creen que está diciéndoles eso? Porque había fornicación. ¿Sí? Cuando les dice perdonaos, ¿por qué creen que les decía eso? Porque habían problemas entre ellos. Entonces siempre la Biblia atendía necesidades históricas, reales, que en últimas Dios las iba a usar para atender a necesidades generales del pueblo de Dios en todas las épocas. Entonces mire cómo dice Santiago 4, verso 1, y si ustedes son rápidos también pueden ir abriendo Gálatas 5, verso 15, y también podemos ir abriendo 1 Corintios 1, 11. Varios pasajes donde nos muestran que los conflictos por causa de nuestra naturaleza son muy comunes en nuestras relaciones, aún de iglesia, hermanos. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermanos, usted a veces lee esto y eso parece poético, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre...? Eso no es poético, hermanos. Eso era que entre ellos habían conflictos. Y tanto que Santiago dice que eran guerras entre ustedes. Y Gálatas 5, verso 15, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. O sea, Pablo está comparando las relaciones de la iglesia en Galacia como las relaciones de animales feroces, hermanos, que entre ellos se están mordiendo e hiriendo los unos a los otros. Y 1 Corintios 1:11, como decía, mira lo que Pablo habla de la iglesia de Corinto, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, los asuntos conflictivos, las discusiones, los desacuerdos interpersonales son muy comunes en el hombre. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar, porque uno escucha mucho esa frase, mi hermano, pues yo me esperaba eso en el trabajo, pero en la iglesia. Yo me esperaba eso en el mundo, pero con los hermanos. ¿Sí usted ha escuchado esa frase? Porque en cierto sentido es escandaloso, pero la verdad, hermanos, es que no debería sorprendernos. Cuando hablamos de consejería en conflictos en la iglesia, no debería ser algo que para nosotros sea escandaloso, sino realmente es algo necesario, oportuno, por lo difíciles que somos. Miren lo que decía el hermano Josué Ortiz hablando de este asunto en la iglesia. Él decía lo siguiente, ser parte de una iglesia saludable no garantiza la ausencia de problemas interpersonales. La iglesia está compuesta de pecadores falibles e imperfectos que se prometen y se comprometen a amarse y a no lastimarse, pero ese objetivo no es fácil de cumplir.
por el pecado remanente, la naturaleza caída que aún llevamos. Entonces, hermanos, a veces aún en una iglesia sana, bíblica, donde haya buena palabra, es posible y es común que surjan los conflictos. Como decía un hermano, solo basta un poquito de fuego. Y uno podría dar ejemplos, pero a veces uno da ejemplos y toca un punto. Pero solo basta que alguien en una reunión de niños atendió a 8 niños y no atendió a su niño. Y usted ya ahí con eso se puede indignar con esa persona. Basta que alguien llegue a la reunión y no lo salude como usted esperaba saludarlo. Basta que usted haga un negocio con un hermano y no salga como debía suceder. Basta que trabajen juntos. Basta que sirvan juntos en un ministerio. Basta que yo piense de una manera y el otro piense de otra manera para que ese pequeño chispazo con unas palabras inadecuadas genere un incendio, ¿cierto, hermanos? Entonces es más fácil y más común de lo que nos imaginamos. Que puedan haber conflictos, como dice ahí, guerras, que puedan haber contiendas y que el pecado aparezca en nuestra vida comunitaria, nuestra vida de iglesia. Ahora, hermanos, lo serio de estos asuntos son las consecuencias. Porque mire lo que dice otro hermano, el hermano Ken Sandek, en el libro Pacificadores, él llega a decir de las consecuencias lo siguiente: cuando las personas se traban en conflictos, sea en un tribunal, en una reunión de la iglesia, en su trabajo o en su alcoba, las relaciones generalmente quedan severamente afectadas. El conflicto nos quita tiempo, energía, dinero y oportunidades que en el ministerio, en los negocios y en la vida familiar son imposibles de calcular. Es lo que el hermano está diciendo. Cuando vienen los conflictos, ¿cuál es el problema de los conflictos? Dañan las relaciones. Y no solo dañan las relaciones, como él dice, generalmente eso nos quita tiempo, nos quita energía, porque yo ya no siento la paz, el gozo, la tranquilidad, sino yo comienzo a concentrarme en el asunto. Entonces ya no quiero orar, ya no quiero reunirme, ya no quiero ver a la persona. Nos quita oportunidades porque a veces por ese tipo de situación nosotros dejamos de hacer cosas que deberíamos estar haciendo. En estos días fue triste, estaba en un lugar y yo estaba sentado y había un evento grande. Comenzaron a llegar unos niños y yo dije, yo esos niños los conozco. ¿De dónde son estos niños? ¿De dónde son estos niños? Cuando después llegaron los papás. Los papás, unos hermanos que yo había conocido en otra ciudad, hermanos. Y la mamá pasó y no me saludó. Yo dije, pero ¿por qué la mamá no me saludó? Después llegó el papá y me saludó, hola hermano. Yo, ¿cómo están? Yo le pregunté, ¿cómo está la iglesia? Me dijo, no hermano, llevamos tiempo sin reunirnos. Yo ya sabía, porque los hermanos de esa iglesia me habían llamado, me habían contado la situación. ¿Por qué dejaron de reunirse? Porque a la mamá le dijeron, hermanita, ponga a sus hijos en orden porque no nos dejan escuchar en la reunión. Y la mujer se indignó. Lleva 2 años sin congregarse, hermano. Imagínense la responsabilidad de esa mujer con 4 hijos. Y por un conflicto pequeño dejar de congregarse. Y como dice mi esposa, ni siquiera fue un conflicto, le hablaron. Y se disgustó. Y dejó de congregarse. Y seguramente esta tiene una raíz de amargura grandísima. Y ustedes saben, hermano, lo que es difícil criar hijos y más criarlos fuera de la comunión. Yo imagino la responsabilidad que esa mujer va a tener delante del Señor unos años después. Pero a veces pequeñas cosas que no se quitan, nos quitan dinero, tiempo, oportunidades y llevar una vida cristiana normal y saludable. Entonces cuando nosotros no sabemos lidiar con esas cosas, como decía alguien, nos encarnizamos en situaciones que no deberíamos encarnizarnos. Nos dañamos y dañamos a otros. Entonces, sí es importante que nosotros hablemos de esto. Ahora, así como hay consecuencias negativas, hermanos, también es lo contrario. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros aprendemos a lidiar con nuestros conflictos y como enseñó Jesús, nos volvemos pacificadores,
las relaciones se fortalecen, aprovechamos los recursos y damos un testimonio glorioso del amor y la gracia de Jesucristo. Entonces, no es que no vayan a haber conflictos, sino es cómo los enfrentamos para bien o para mal de nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, yo quisiera inicialmente decirles que no tenga esa idea ingenua que en la iglesia no va a haber conflictos, porque los hay. ¿Sí? Ponga dos hombres, ponga hombre y mujer, ponga varias personas juntas y ahí lo más natural es que eso suceda. Amén. Entonces no se escandalice, no diga eso como decíamos ahora, ay, pero yo no pensé que los hermanos, entonces ¿qué pensó? ¿Que eran ángeles? ¿Sí? No, son pecadores como usted y como yo. Entonces es obvio que eso aparezca. Ahora, hermanos, ¿saben cuál es el otro problema con los conflictos? Que todos tenemos una manera de pelear, decía alguien. Y esa manera de pelear la aprendemos desde pequeños. A veces la aprendemos por el ambiente familiar, cómo se solucionaban los conflictos en mi familia. A veces la aprendemos por la cultura en la que nos encontramos. Yo una vez estaba en una región en Brasil y un hermano me dijo, mire hermano, las iglesias de este sector, las personas de este sector son problemáticas. Los problemas que usted ve en esta región, usted no lo encuentra en ninguna otra parte del Brasil. Y dije, pero exagerado hermano. No hermano, cierto. Es de ese tipo de culturas donde la gente es problemática como de cultura, ¿no? Se ha visto que hay culturas que la gente por sí habla en un tono alto, fácilmente entra al choque, fácilmente entra a la discusión y a veces eso cultural se vuelve un hábito y aprendemos como a solucionar nuestros problemas de esa manera, como lo mismo en la familia. Si ustedes tienen padres o si tuvimos padres donde era fácil llegar a los gritos, a los insultos, a los golpes, nosotros aprendemos a resolver los problemas de esa manera. También, si nosotros teníamos padres que cuando había un conflicto nuestro papá se quedaba callado y se iba, aprendimos a solucionar los problemas de la misma manera, evitándolos. Que no siempre es la mejor manera de solucionar los conflictos, como vamos a ver hoy. Entonces, suceden los conflictos, pero yo ya tengo una manera aprendida muchas veces desde mi crianza, desde el ejemplo que vi en mi familia, la cultura en la que me desarrollé, de lidiar con esos conflictos. Y a veces eso no es muy saludable, ¿no? No es muy cristiano. Hay un hermano que él comparaba algunos animales como la manera como nosotros respondemos en los conflictos. Simplemente de manera ilustrativa. Él decía, algunos somos lobos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando viene el conflicto somos feroces, salvajes, crueles, abiertos, directos, insensibles, provocadores, excesivamente iracundos, desafiantes, agresivos. Viene el conflicto y ahí sale la ira, la dureza, la rapidez para hablar, herir, ofender, menospreciar. ¿Sí? Él decía, otros son más como serpientes, sutiles. ¿Sí? Ellos se envenenan, ellos amargan, ellos murmuran. Ellos no son capaces de atacar de frente, pero atacan por otros lados, ¿no? Él solo está describiendo animales, ¿no? No nos está describiendo a nosotros, hermano. Y él decía, otros son como tortugas. Entonces la tortuga cuando ve el peligro, ¿qué hace? Se mete en el caparazón, se esconde. Él dice, estos por el contrario son lentos, evitan el conflicto, no tratan los problemas, los evaden, no hablan, pero igualmente causan mucho daño. ¿Sí? Entonces esas tendencias naturales, hermanos, nosotros las tenemos, las aprendimos, las desarrollamos y como obviamente lo sabemos, no son muy bíblicas ni muy cristianas. Entonces necesitamos aprender como cristianos a cómo enfrentar los conflictos personales cuando ellos aparecen en nuestra vida. Y pues la palabra, como lo vamos a comenzar a ver, nos muestra que hay principios que Dios nos ha dado de sabiduría, de temor, que pueden hacer que en medio de situaciones incómodas y difíciles aprendamos mucho de Cristo. Amén. Ahora, ya viendo la segunda parte, vamos a mirar un pasaje ahí en 1 Corintios 11, 18 y 19, para ver un poco el propósito de los conflictos.
Y esto que Pablo le dice a los corintios en relación a lo que está pasando entre ellos. Dice ahí en 1 Corintios 11, verso 18 y verso 19 lo siguiente. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Hermanos, estos hermanos tenían conflictos hasta en las reuniones, feos. ¿Sí? Y él dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué significa preciso, hermanos? Que es necesario en un sentido, que es parte, que Dios lo permite, que hace parte del plan, de la escuela de Dios con nosotros, de su trabajo en nuestras vidas. ¿Pero por qué? Dice ahí, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces los conflictos necesariamente no son malos en su propósito, hermanos. Si se asumen, si se enfrentan correctamente, van a darnos la oportunidad. Y aquí Pablo dice que Dios los permite para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué significa eso? Que muchas veces esos conflictos sacan a la luz o tienen el propósito de sacar a la luz aspectos del carácter de Cristo en nosotros que se forman. O sea, como que vienen los conflictos y en medio de los conflictos salen a la luz aquellos que son maduros, salen a la luz aquellos que son espirituales, salen a la luz aquellos que tienen la capacidad de amar, de perdonar, de soportar, salen a la luz aquellos cristianos aprobados, ¿sí? Como también lo otro, ¿no, hermano? Salen a la luz nuestras carnalidades, nuestra inmadurez, nuestra desaprobación. Entonces, de alguna manera los conflictos en la iglesia revelan la condición espiritual de la iglesia, la condición espiritual de nuestra vida, ¿sí? A veces uno puede cantar, yo a veces, ahorita que comenzamos cantando, yo dije, bueno, yo no sé por qué esa canción, pero a mí esa canción con la que comenzó Johan, a mí me impactó la letra, lo que cantábamos. Tuyo es nuestro corazón. Espere que pasemos por un problema a ver si eso es cierto, hermanos. Nos amamos. Espere que a ver si venga situaciones a ver si eso es verdad. Estamos dispuestos a caminar juntos. Venga, esperemos a ver. Entonces, a veces, hermanos, los desacuerdos, las disensiones, los conflictos, obviamente van a probar sobre todo nuestros corazones. Y ahí podemos tener una gran oportunidad para ¿qué, hermanos? Para amar, para perdonar, para soportar, para crecer, ¿sí? Dice aquí, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son como Cristo, los que aman, los que perdonan, los que pueden vivir el evangelio en sus relaciones, los que saben enfrentar esas cosas maduramente, espiritualmente. Entonces, Dios permite eso para eso, hermanos, para que en un sentido los conflictos nos maduren. Y en un sentido, hermanos, nosotros debemos procurar edificar la iglesia y nuestra vida espiritual para que la iglesia no pase por estas cosas, sino cuando ella pase de manera sabia, madura. Mire que un comentarista decía que las iglesias que generalmente han experimentado dificultades tienden a ser mucho más ágiles, creativas para solucionar los problemas y tienden a tener mayor fuerza después de los periodos difíciles. Entonces, qué cosa interesante, hermanos, porque a veces no queremos tener situaciones, pero esas situaciones nos enseñan. Son una escuela. Yo hablaba con los hermanos y les decía de un periodo hace unos años atrás, que tuvimos un año pero difícil de estar en disciplinas, de estar tratando problemas, de varias cosas. Y después de que pasó ese año y todo lo que vivimos, se fueron personas, otras se afirmaron, bueno, una cantidad de cosas, hasta nos equivocamos en muchas cosas. Yo le decía a los hermanos después, oiga, este año para mí fue una escuela, hermanos. Una cantidad de cosas que yo no entendía en la práctica, las aprendí ahí. Entonces a veces uno no quiere pasar por estas cosas, hermanos, pero ellas tienen propósito. Amén. Entonces cada vez que Dios nos permita vivir algún tipo de situación personal, debemos entender que Dios tal vez nos quiere enseñar cosas.
nos quiere madurar en cosas, quiere trabajar áreas en nosotros y que si las enfrentamos sabiamente en Cristo, eso puede ser mucho provecho para nuestra vida espiritual. Ahora, viendo que las discusiones, disensiones y conflictos hacen parte de lo que Dios hace en su iglesia para crecer, vamos a ver 3 asuntos que ya tienen que ver mucho con el Evangelio, porque, hermanos, también es cierto que nosotros no podemos responder a los conflictos de la misma manera que responde el mundo, porque nosotros tenemos a Cristo. Porque como cantábamos ahorita, Él es la piedra viva sobre la cual estamos edificando nuestras vidas. Quiere decir que la manera que enfrentamos es diferente, porque en el mundo es que el mundo reacciona como por sus sentimientos. Es que yo siento, es que me hirió, es que no me gustó. Pero ¿acaso nosotros cómo debemos reaccionar? Como cristianos. ¿Cómo debemos tratarnos los unos a los otros? Como Cristo nos trató a nosotros, ¿cierto? Entonces la manera como nosotros enfrentamos tiene que estar bien íntimamente relacionada al Evangelio y a verdades que son fundamentales. Y eso nos da la base, si podemos decir, bíblica para asumir los desafíos de las contiendas cuando llegan a nuestras vidas. Entonces vamos a hablar de 3 cosas básicas del Evangelio que se aplican a nuestras relaciones y que Dios nos exige y nos manda cosas porque es la manera como Él nos ha tratado a nosotros y Él espera que aprendamos a tratarnos los unos a los otros cuando vienen las situaciones. Amén. Entonces vamos a ir a Colosenses 3 y vamos a hablar primero del perdón. ¿Sí? El perdón es como, yo pienso que cuando predicamos el Evangelio, uno de los asuntos esenciales y vitales del Evangelio. ¿Qué significa que es esencial y vital? Que Cristo cuando vino a morir por nuestros pecados, para podernos perdonar. Y Pablo en este pasaje, es un pasaje que vamos a leer bastante ahorita en los principios que vamos a ver en cuanto a la consejería en este asunto, pero Pablo aquí entra en un punto que es bien importante, hermanos. Ahí en Colosenses 3:13 en cuanto al perdón, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, como les decía, esto no es ni poético, ni teológico. Eso es que Pablo sabe que entre los colosenses hay cosas. Y Pablo sabe que entre los colosenses, podemos decir, hay hermanos difíciles. Y Pablo sabe que entre los hermanos es fácil herirse, ¿cierto? Entonces Pablo está hablando de la unidad en los versos anteriores y los versos siguientes. Y Pablo dice que debemos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Y Pablo dice que debemos hacerlo, ¿por qué? Porque esa es la manera como Cristo nos perdonó. Hermanos, si pensemos, ¿cómo Cristo nos perdonó? Cristo nos perdonó entregando su vida por nosotros, muriendo por nosotros. Y ese perdón que recibimos por Él es de gracia. No hicimos nada para merecerlo. No éramos justos ni buenos para ser perdonados. Quiere decir que fue un perdón por gracia, por misericordia. ¿Sí? Hay compasión, hay amor y hay buena voluntad de Dios hacia nosotros. ¿Por qué yo digo todas esas cosas, hermanos? Porque es inconcebible que un cristiano no pueda perdonar. Porque es que lo que él ha creído inicialmente es que Dios lo perdonó inmerecidamente. Es que Dios lo perdonó a pesar de todo lo que él había hecho. Es que Dios lo perdonó sin que él pidiera perdón. Miren lo tremendo, hermanos. ¿Sí? Entonces, de la manera que Cristo perdonó mis muchísimos pecados, Él espera que yo aprenda a perdonar al hermano. Cuando trata mal a mi hijo, cuando él me hiere en un acto de ira o con palabras que no debió haberme dicho, o cuando hacemos un negocio y las cosas salen mal y yo siento que me engañó, pero a pesar de que tal vez posiblemente me engañó, yo puedo perdonarlo y amarlo porque es el ejemplo que Cristo me dio a mí. Entonces, cuando hablamos de solucionar los conflictos, no es necesariamente solo algo horizontal. Si fuera algo horizontal, nosotros podríamos tener razones, pero la base de Pablo es que Dios nos perdonó y por ende lo obvio
es que podamos perdonarnos. Es importante, hermanos, que nosotros como consejeros o personas que necesitamos consejería, entendamos estos asuntos vitales del Evangelio. Jesús decía: Padre, perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden. Quiere decir que cuando yo estoy pidiendo perdón a Dios, yo soy consciente que porque recibo ese perdón, yo también puedo perdonar a otros. ¿Cierto? Entonces, hermanos, si alguno tuviere queja contra otro hizo algo contra ti, otro está en una situación de disgusto contigo, otro te ofendió, otro te hirió, otro habló mal de ti, otro te defraudó, otro te difamó, bueno, tantas cosas que pueden suceder, ¿no? Hay algo básico en el Evangelio y es que si Dios nos perdonó, Él nos manda a perdonarnos. ¿Cuál sería la única justificación para que un cristiano no pueda perdonar? Que no han conocido el perdón de Dios. Porque ustedes recuerdan la parábola que Jesús enseñó, ¿no? Aquel siervo que se le perdonó hartísimo y que está ahorcando a otro porque le debe algo poco en comparación. Y a veces en nuestra experiencia somos así. Surgen los conflictos, no perdonamos, nos amargamos, nos indignamos, nos alejamos. Cuando lo que Dios espera de nosotros, según el Evangelio, es que aprendamos a perdonar. Entonces, hermanos, cuando vienen los conflictos, sean en el matrimonio, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones como iglesia, Dios nos está dando la oportunidad de aprender a perdonar de la manera que Cristo nos ha perdonado. ¿Sí? Y algo que yo quisiera resaltar, hermanos, es que, por ejemplo, las reuniones pasadas hablábamos de cosas feas: homosexualidad, pornografía, adulterio. Pero ¿saben qué, hermanos? La falta de perdón es un pecado igual de grave para Dios. Y así como la inmoralidad sexual te aleja de Dios, la falta de perdón te vuelve una persona amargada y totalmente contraria a Cristo. ¿Sí? Son pecados de carácter, pero no quieren decir que no sean serios, no quiere decir que no sean graves y no quiere decir que no tengan consecuencias. Entonces, entender el perdón de Cristo me da el marco teológico, doctrinal y experimental de poder yo también moverme en compasión, en misericordia, para poder perdonar a una persona que tal vez en algún momento en la iglesia o en algún tipo de relación me ha herido. Hermanos, si el Señor siendo perfecto nos perdona, ¿por qué nosotros que somos llenos de imperfección no podemos perdonar? ¿Cuál sería la razón? ¿Sí? Entonces, primera verdad fundamental relacionada al Evangelio cuando hay conflictos es que Dios espera que haya perdón de nuestra parte hacia nuestros hermanos. Y un perdón constante. Ahora, segundo, reconciliación. Vamos a ir a Colosenses 1:21. Como decíamos, estos apenas son asuntos fundamentales. Esto es como recordar el Evangelio. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando Cristo murió para perdonarnos, ¿el perdón con qué tiene que ver? El perdón tiene que ver con el pecado, ¿sí? Con la culpa, con lo que se hizo. Pero la reconciliación tiene que ver con la relación con la persona. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Cuando yo perdono, estoy pasando por alto la ofensa. Cuando yo me reconcilio, estoy restaurando la relación con la persona. ¿Sí entienden que es diferente, hermanos? Entonces, Dios me perdonó. Eso quiere decir que Él pasó por alto, gracias al sacrificio de Cristo, mis transgresiones. Pero hubiera sido eso suficiente. Pero Dios no solo me perdonó, Él me reconcilió. ¿Qué quiere decir eso? Que estableció una relación íntima y profunda con nosotros. Tan íntima y tan profunda como la relación que tiene un padre con un hijo. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de perdón, eso es una parte. Cuando hablamos de reconciliación, tiene que ver más con la relación con la persona. Porque Dios no solo espera que cuando vienen los problemas, perdonemos la ofensa. Porque yo puedo hacer así, ¿sabe qué? Lo perdono, pero nunca más le vuelvo a hablar. No somos así, hermanos.
Lo perdono, pero ya no es, ya ni hermano suyo soy. ¿Sabes esto que la gente del mundo habla así? Olvídese que tuvo un hermano. Olvídese que tuvo... La reconciliación restaura la relación. ¿Sí? La relación que hemos recibido. Y mire lo que dice Pablo. Hay varios pasajes que hablan de esa reconciliación en Cristo, con Dios y los unos con los otros. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que en esos contextos Pablo está hablando de gentiles y judíos, ¿no? Y por ejemplo en Efesios dice que a ustedes que estaban lejanos los ha hecho cercanos. Tanto que quitó la pared intermedia y los hizo ahora miembros los unos de los otros y parte de una familia. Entonces, hermanos, el Evangelio nos habla de que Dios nos ha reconciliado con Él, pero también que Dios nos ha reconciliado los unos con los otros. Lo que nos enseña es que tenemos ahora, por esa gran verdad de Cristo en nuestra vida, podemos perdonarnos, pero también podemos mantener una relación cercana, íntima, un compañerismo, ¿sí? Y eso es bien importante, hermanos, porque ¿qué hacen los conflictos? Como decíamos al comienzo, dañan las relaciones. Dañan las relaciones. Ya, yo no quiero hablar con él. Yo no quiero acercarme a él, yo no quiero oírlo, no quiero verlo, no quiero tratarlo. Y si lo hago es para chocar. ¿Sí? La relación se dañó por el problema. Pero una verdad es que Dios, por Cristo y en la gracia, me debe llevar a perdonar lo que Él me hizo. Y lo otro es que eso que Él me hizo ahora en Cristo, yo debo buscar los medios para que nuestra relación no se rompa. Que podamos llegar, que podamos seguir llamándonos hermanos, caminando juntos, orando juntos, perseverando juntos. Por eso no es normal que pasa algo y la persona se vaya. Eso es todo lo contrario a reconciliación. Eso sería ¿qué? Enemistad. Enemistad. Entonces, dos verdades, pero hermanos, que son vitales en el Evangelio. Si yo soy cristiano, quiere decir he creído en Cristo y he experimentado la gracia, debo en Él crecer, madurar y caminar en pos del perdón hacia otros que me ofenden. Y también debo caminar en pos hacia la reconciliación. Entonces no es normal que un cristiano diga, no quiero hablar. Eso no es normal, hermanos. No quiero tratar, no quiero caminar. No, eso es una vida cristiana defectuosa, pecaminosa, ¿sí? Destructiva. ¿Sí? Y otro principio, pues, que es obvio en todo lo que estamos hablando, que el mismo Colosenses lo decía, ahí en el capítulo 3, en el versículo siguiente al que veíamos de perdonándoos. Dice ahí Pablo en Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, yo no sé, a veces nosotros tenemos una idea equivocada del amor. A veces pensamos que el amor es que no tenemos cierta afinidad con algunas personas. A veces amor es que la persona me brinda cierta atención y me agrada. Amor es como el Señor decía a los fariseos, como te saludan, entonces tú saludas, ¿sí? Pero ese es el amor del mundo. El amor de Cristo es un amor que incondicional, es un amor perfecto, es un amor de entrega. Y Pablo dice que sobre todas las cosas debemos ¿qué? Vestirnos de amor. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo perfecto. Entonces el amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, y nosotros lo entendemos, pero cuando vienen las situaciones prácticas lo olvidamos. Ahí se me olvida que tengo que perdonar, soportar, esperar, no hacer nada indebido. Ahí se me olvida que tengo que sufrir por esta persona, mirarla con compasión, mirarla con misericordia. Y Juan es más categórico. Juan dice, si decimos que amamos a Dios pero no amamos a nuestro hermano,
Hermanos, ¿y sabe qué? Sobre todo en los asuntos prácticos. Juan da el ejemplo de cuando un hermano está pasando necesidad. Pero volvámoslo un práctico en lo que estamos viviendo. Si decimos que amamos a Dios y viene el conflicto con el hermano y no lo amamos, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo y no practicando la verdad. O sea que cada situación que el Señor nos permite experimentar es para que aprendamos a amarnos. Entonces, estas son verdades, hermanos, que todo cristiano sabe, ¿no? Yo creo, ¿quién de los que está acá que es creyente no sabe que Cristo lo perdonó? No sabe que Cristo lo reconcilió con el Padre y no sabe que Cristo nos amó. Todos lo sabemos. Pero cuando vienen esas situaciones debemos recordarlo. Y no solo recordarlo, hermano, tenemos que ser hacedores de su palabra. Entonces, cuando Dios en su voluntad permite que pasen cosas entre nosotros incómodas, ¿cuáles son las respuestas de nuestro corazón? Bueno, aquí ya tenemos una base teológica bien profunda para enfrentar una situación. Lo primero que yo debo saber es que independiente de lo que haya sido afectadas mis emociones, mis sentimientos, independientemente de lo feo, de lo incómodo, de lo doloroso, yo debo saber que lo que Dios espera es perdón, reconciliación y amor. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque generalmente nuestra tendencia natural es lo contrario. Por eso necesitamos aprender estas cosas y tenerlas presentes, sobre todo cuando vienen los conflictos. Entonces ya después de ver que los conflictos, pues obviamente son parte de nuestra vida y de ver que la palabra nos muestra cómo debemos actuar a la luz del Evangelio en ellos, vamos a ver algunos consejos ya prácticos a la hora de aconsejar cuando vienen estas situaciones. Amén. Entonces entraríamos a la parte tercera y final de nuestro mensaje. Hermanos, de estos temas sí que hay buenos libros. Sí que hay buenos libros para... Y usted cuando mira estas listas de principios para tratar, son muchos. Yo resumí 5 de los que la mayoría de hermanos hablan y lo hablan pues, por los mismos pasajes que estamos leyendo. Y estos principios nos ayudan tanto a aquellos que aconsejamos como a aquellos que pasamos por situaciones así, para que en medio de esto podamos aprender de Cristo y responder de una manera agradable a Dios. Entonces, primero, cuando vienen los conflictos, ¿cómo deberíamos enfrentarlos? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 10, verso 31. Lo que primero deberíamos aconsejar a otros y a nosotros mismos, hermano, cuando vienen este tipo de cosas, es que en todo lo que vivimos y hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Y por qué yo pongo en primer lugar el asunto del temor y el buscar glorificar a Dios en relación a esto? Porque, hermanos, la Biblia enseña que el temor a Dios es el principio de toda verdadera sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que a veces yo puedo estar muy indignado, yo puedo estar muy herido, yo puedo estar emocionalmente afectado, ¿sí? Yo puedo estar, cuando se tiene un problema que usted queda así como que tiembla, ¿cierto? ¿Sí? Que usted queda como... Porque a veces las emociones llegan a ser muy fuertes y muy poderosas. Y algunos de nosotros tenemos un carácter muy impulsivo, otros no tanto. Pero algunos tenemos el carácter que es difícil. Pero hermanos, el temor a Dios es como ese freno de mano que Dios nos colocó en nuestro corazón, que es el que impide que nosotros actuemos precipitadamente, que es el que impide que hablemos precipitadamente, que es el que impide que tomemos decisiones alocadamente en una situación como esa. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos, es que en todo lo que hagamos, en todo momento y sobre todo en los momentos de conflicto, lo primero que debemos poner delante de aquel que estamos aconsejando es que tenga temor de Dios. Y que piense que lo que va a hacer primero tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Porque cuando usted pone a Dios en primer lugar y pone la gloria de Dios y pone si esto va a honrar a Dios, el creyente que tiene temor de Dios se va a frenar, va a quitar sus sentimientos, va a guardar su boca, va a limitar a tomar decisiones precipitadas que pueden hacer daño. Entonces Pablo dice ahí, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, dice ahí, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces, hermanos,
Cuando hay un conflicto entre hermanos, lo primero que debemos hacer es llevar y motivar a la persona a que de aquí en adelante lo que tiene que hacer es buscar que en todo lo que va a hacer Dios sea glorificado. ¿Sí? Ahora, cuando el corazón es redireccionado a eso y vamos a hablar con el hermano, vamos a tratar de restaurar la relación o vamos a conversar, la persona no lo va a hacer para desquitarse o para ganar el problema o para desahogarse. Porque cuando usted escucha en el mundo, por ejemplo, los motivadores o los coaching, cuando hablan de perdón, dicen, vaya, hable para liberarse, ¿cierto? ¿Sí? Para que usted pueda tener paz, porque eso le está robando la paz. Pero la consejería cristiana no apunta ni siquiera a la paz, hermano. La consejería cristiana apunta primero a que en eso debemos glorificar a Dios. Así no tenga paz. Así me esté mordiendo el corazón. Pero yo quiero que honrar a Dios y Dios espera que yo me comporte como un verdadero cristiano en esa situación. Cuando la motivación es el temor y la gloria de Dios, hermano, nosotros actuamos bien diferente. Hermano, me pasó esto en la iglesia. Y yo me siento indignado porque me hizo esto y me siento menospreciado, me siento humillado. Eso es un caso hipotético. Y yo le dije al hermano, ¿usted quisiera ir a hablar con él? Yo sí quiero hablar con él. Y yo le decía, bueno, lo primero que necesitamos considerar es cuál es el propósito para ir a hablar con él. No es que me siento herido, no, ese no es el verdadero propósito de un cristiano. No es que es injusto, tampoco es el propósito de un cristiano. ¿Cuál es el propósito del cristiano? Glorificar a Dios en esa situación. ¿Usted está dispuesto a darle la gloria a Cristo en esa situación? O sea, ¿está dispuesto a hacerlo con temor y que Dios vea que en medio de esa situación usted lo quiere glorificar? Cuando el hermano comenzó a decir de eso, dijo, tal vez no necesito hablar con él. Sí, me dijo así, no voy a hablar con él, no necesito sanidad interior. Porque ¿qué pasa, hermanos? Cuando vienen los problemas, surge en nuestro corazón el egoísmo, surge en nuestro corazón la autoprotección, surge en nuestro corazón querer ganar el conflicto, surge en nuestro corazón desquitarnos, ¿cierto? Pero cuando aconsejamos, si es a un cristiano, hay que decirle que lo que él debe buscar en esto es glorificar a Dios. Y cuando la búsqueda del corazón es la gloria de Dios, hermano, la situación cambia. ¿Sí? Porque ya ahí salen todos esos ingredientes de la carne. Entonces usted ya va a hablar con el hermano, pero se va a tratar de tener cuidado de su boca, de su corazón. ¿Sí? Entonces, primero, hermanos, siempre que aconsejemos o siempre que estemos delante de una situación como estas, pensemos cómo podemos glorificar a Dios, cómo Dios se agradaría de nosotros en esta situación. ¿Qué es lo que Él espera de mí como cristiano? Mire que alguien decía así, cuando queremos honrar a Dios somos librados de decisiones impulsivas y egocéntricas que generalmente empeoran el conflicto. Señor, ayúdame. Y es que, hermanos, nosotros necesitamos quitarnos de la idea, esto es muy de la carne. Cuando hay un conflicto, nosotros, muy adentro de nosotros quiere que haya un ganador y quiere que haya un perdedor. ¿Cierto? Y el ganador quiero ser yo. Y el otro ahí abajo, derrotado, ¿sí? Noqueado. Pero hermanos, en Dios eso no existe. En Dios, en un conflicto el único ganador debería ser Dios y su gloria. ¿Sí ve la diferencia, hermanos? Yo no sé si usted nota la diferencia. No se trata de que yo tengo la razón, usted tiene la razón. Se trata de cómo honramos a Dios en esa situación. Cómo eso cambia el conflicto, ¿no, hermanos? Entonces, cuando vamos a tratar de solucionar un conflicto, tratar de tratarlo, debemos dejar a un lado, sobre todo las ambiciones personales, los egoísmos y todo lo que esté centrado en nosotros, porque eso no va a ayudar al conflicto, sino eso generalmente lo va a ¿qué? Empeorar. Cuando yo voy a defenderme, cuando yo voy a
a poner mi posición, en realidad yo no voy a solucionar el conflicto, yo voy a empeorarlo. ¿Sí? Entonces lo primero, siempre en este tipo de consejería debemos buscar redireccionar el corazón de la persona. A Dios, la gloria a Dios, buscar agradar a Dios. Y pues como decíamos, tenemos suficiente base en el Evangelio para que el corazón sea dirigido a eso. ¿Sí? Porque a veces uno comienza, bueno, ¿y qué le hizo? ¿Y usted cómo le respondió? ¿Y cómo se siente? Y obviamente eso sucede, hay que saber qué pasó, por qué pasó, ¿sí? Pero a veces uno queda, uy, terrible, y a veces uno se pone en el lado, esa mujer, ¿cómo puede ser cristiana y hacer eso? A veces uno entra en ese negocio, ¿no? Pero hasta que aconseja tiene que saber ponerse en el lugar correcto para aconsejar, ¿no? Para dirigir la situación. Si no puede echarle leña al asunto, ¿no? Entonces lo primero, ya como muy práctico en la consejería, siempre hay que redireccionar todo a lo que se busque sea la gloria de Dios. Hay otra cosa que ahí dice Colosenses 3:12, hay varias palabras que el pasaje que estamos leyendo, sobre todo el de perdonarnos, hay varias palabras que son importantes cuando se van a tratar conflictos entre hermanos o personales. Dice ahí Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Todas las palabras en estos asuntos son importantes, hermanos. Pero yo quise resaltar algunas, sobre todo cuando tenemos conflictos. Y una de esas que es el segundo punto que me parece importante cuando tenemos conflictos, hermanos, es que necesitamos vestirnos de humildad. ¿Por qué? Hermanos, la humildad es ponernos por debajo de, a veces del otro mismo. Y la humildad, que en última la humildad es el reconocimiento adecuado de lo que nosotros somos, es importante en relación a esto. ¿Por qué? Porque cuando hay un conflicto con alguien, generalmente uno tiene una posición, uno tiene una perspectiva de la situación, uno tiene una idea de lo que pasó propia, ¿cierto, hermanos? Pero cuando una persona es humilde o cuando se viste de humildad, porque la humildad es de Cristo y esa persona le pone esa humildad, esa persona tiene que reconocer varias cosas, que es lo segundo que es importante cuando usted está aconsejando. Entonces, sea humilde, pero ¿qué quiere decir sea humilde? Bueno, primero reconozca que usted no es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que como usted no es Dios, la manera como usted ve la cosa, interpreta la cosa o entiende la cosa puede estar equivocada. Es que pasó, esa es su interpretación, no necesariamente cierta. Porque hermanos, la verdad es que muchas veces nosotros nos equivocamos. ¿No? ¿A usted no le ha pasado? Y a mí me ha pasado, sobre todo a veces cuando voy a hablar con alguien, y ya uno tiene, hermanos, que queremos hablar esto con usted y esto, y no, hermanos, que imagínese que estaba en esta situación y uno comenzaba a darse cuenta que todo lo que uno había pensado no era así como estaba pasando. A veces sí, pero hay veces en las que uno se equivoca. ¿Usted no se ha equivocado? Si usted no se ha equivocado, tiene que vestirse de humildad y reconocer que se ha equivocado. No es que es así. ¿Y usted cómo sabe? ¿Es Dios? ¿Sí? Porque a veces somos así, ¿no? Es que me dijo porque estaba pensando. ¿Usted es Dios que conoce los pensamientos? Es que yo sé que él estaba imaginando. ¿Cómo sabe que estaba imaginando? ¿Acaso usted es Dios que escudriña lo profundo del corazón? Es que él tenía la intención. ¿Quién conoce las intenciones? Pero nosotros somos así, nos ponemos en el lugar de Dios, hermano. Es que él lo hizo porque, ¿cómo sabe? Eso se ve mucho en pareja. Es que ella lo hizo de aposta, hermano, porque quería ofenderme y menospreciar. Y ella ni siquiera se dio cuenta que lo hizo, hermano. Entonces, cuando Pablo dice vestidos de humildad, quiere decir, hermano, que reconozcamos que nos podemos equivocar, que nuestras apreciaciones pueden ser incorrectas o desatinadas. Entonces, no podemos ir a tratar un conflicto pensando que nosotros sabemos todo y que todo lo que decimos nosotros es verdad, porque no siempre es así, hermanos.
Puede haber algo de verdad, ine- in- obviamente, pero no es toda la verdad, ni es la verdad a profundidad como Dios la conoce. Entonces, en un sentido, siempre, hermanos, deberíamos tener, eso es humildad, deberíamos tener un prejuicio hacia nuestras percepciones. A mí me parece, puede que no sea cierto. Puede que no sea, puede que usted lo esté imaginando. Puede que su mente esté conspirando contra usted mismo. Porque la Biblia habla que el corazón es ¿qué? Engañoso. ¿Sí? Hermanos, es tremendo. A veces yo no sé si a usted le ha pasado que alguien se le acerca y le dice que está ofendido con usted por algo que usted ni siquiera se dio cuenta que hizo. Hermanos, eso sucede. En la iglesia sobre todo sucede mucho, porque yo no sé por qué los cristianos son tan sensibles. Somos tan sensibles. Yo no sé por qué a veces somos tan susceptibles, no sé. Y la persona tal vez ni siquiera tenía el propósito de no saludarlo, pero no lo saludó. ¿Mm? Entonces, cuidemos, hermanos, de reconocer que eso es humildad, reconocer de que tal vez el otro está en lo cierto y yo estoy totalmente equivocado. ¿Sí? Eso pasa mucho en los conflictos. Entonces, cuando vamos a tratar un conflicto, debemos hacer consciente a la persona que de pronto ya está equivocada, de que no es lo que está entendiendo, no es lo que está... Puede que tenga algo de razón. Por eso es bueno conversar, como lo vamos a ver ahorita, sacar a la luz las cosas. ¿Mm? Entonces, hermanos, seamos conscientes de nuestras debilidades y estemos dispuestos a tratar los asuntos humildemente. Tercero, ahí mismo en el pasaje dice, 3:12 dice, de humildad y de mansedumbre. Ahora, en el asunto de la mansedumbre, no me duerman mis hermanos. A varios que siento que ya que me están aquí, me están atrapando, ya me estoy indignando con ustedes. El tercer asunto, hermanos, mansedumbre. Mansedumbre en relación a esto que estamos hablando, hermanos, habla sobre todo la actitud de cómo tratamos los asuntos. Entonces, vamos a aconsejar a una persona tiene que entender que debe buscar en esta situación la gloria de Dios, debe entender que tiene que ser humilde y sobre todo, hermanos, cuando vamos a ayudar a unas personas que están en una situación difícil, es importante recordarles que tienen que ser mansos. ¿En qué sentido? Hermanos, las agresiones solo engendran más agresiones. Las palabras fuertes solo engendran más palabras fuertes. Los irrespetos solo engendran más irrespeto. Hermano, hasta entre cristianos. Yo me acuerdo, recuerdo, estaba en una ciudad, hermano, y los líderes de esa iglesia estaban en un problemón. Y comenzaron a hablar, hermano, y se pararon de la mesa y uno cogió la mesa y le pegó un puño así. ¡Pam! Y el otro ya se iba para... Y el hermano con el que estábamos le dijo, hermano, recuerde que somos cristianos. Eran predicadores, hermano. O sea, quiere decir que aún nosotros si no cuidamos, podemos llegar a ser personas muy agresivas, muy hirientes, muy ofensivas, con palabras o actitudes. Creo que a veces no es de palabras, sino de actitudes que son, así como una mala respuesta enciende eso, hay actitudes que son igual de explosivas, ¿no? Que le está hablando a alguien y usted le sube los hombros, le voltea la cara, le da la espalda. Eso no es nada manso, hermanos. Eso es algo provocador. Entonces, siempre que vamos a tratar un asunto, hermanos, necesitamos vestirnos de mansedumbre. Nuestro tono de voz no puede ser alto. Nuestras palabras no pueden ser desafiantes, ofensivas, hirientes, menos. Es que usted es un... ¿sí? Eso en vez de calmar una situación, ¿qué hace, hermanos? Y recuerde, hermano, aplique eso a sus situaciones con su esposa, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo. Hermano, yo un día hablaba con un hermano, que tiene, yo no sé, 500 empleados donde él tiene muchísima plata.
Y le decía, hermano, nada de eso le da derecho a usted ser irrespetuoso. Mire, entre más alto usted, más manso debería ser usted. Gritos, irrespeto, es que es tonto, es que es bruto, es que, hermano, ese tipo eso no tiene nada de manso. Eso es todo lo contrario a la mansedumbre de Cristo. Y eso engendra que nuestras relaciones se perjudiquen terriblemente. Hasta cuando usted va a solucionar un problema y usted entra en esa actitud, lo que hace es que agrandarlo. Entonces, vestidos de humildad y de mansedumbre. Quiere decir que tenemos que ponerle freno a la lengua, Señor. Quiere decir que tenemos que frenar nuestro carácter, porque algunos somos toscos, torpes, hirientes. ¿Sí? Todas esas cosas son de la carne, hermano. Y todas esas cosas tienen que, si nosotros realmente queremos dar un reflejo del amor, del evangelio, todas esas cosas tienen que tratarse. ¿Sí? Ahora, cuando a los cristianos se les habla y entienden, de verdad que esto tiene un efecto. Yo una vez tuve una consejería, hermano, donde el asunto estaba feo. Les dije, hermanos, bueno, yo sé que el asunto es feo, pero recuerden que tienen que ser más. No va a hablar duro, no va a hablar ofensivamente y no va a hablar de lo que el otro hizo, va a hablar de lo que usted hizo. Listo, y vamos a charlar. Si no, ahí está la puerta, hermano. Y comenzaban a hablar, hermano, y se solucionó lo más de lindo. ¿Sí? Porque a veces nosotros permitimos cosas feas, ¿no? Y terminamos haciendo cosas, daño. Entonces, en la consejería hay que animar que las personas restauren, pero tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre. Y tenemos que, hermanos, la ira es una tentación. ¿Sí? ¿Usted no ha sentido esa tentación cuando se está discutiendo con su esposa de responderle? Y ella me dijo, yo le voy a decir más. Entonces la tentación es esa. Entonces, ¿qué hace uno cuando en esa tentación? Señor, guárdame. Señor, cuida mi boca. Señor, no me dejes decir esto que estoy pensando, Señor, porque en este momento eso sería dinamita, Señor. Entonces, en los conflictos debe ser así igual. Siempre va a haber la tentación de, si me lanzó, me esquivo y le respondo, porque es que yo, ¿cierto? Pero eso es de la carne, hermanos. Eso daña nuestro testimonio, eso daña nuestras relaciones. Eso nos quita tiempo. Eso daña nuestro corazón. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, insultos, ataques. Como dice Pablo, cuidemos nuestras palabras para que todo lo que hablemos sea para edificar, aún en los momentos difíciles. ¿Sí? Como por ahí hay un meme en internet, que te perdone Dios, que te perdone a ti. Esas palabras de bendición, que el Señor te bendiga. Hermanos, aún en los momentos difíciles, que en nuestra boca salga palabras de Cristo. Eso ayuda mucho, hermanos. Si nosotros aprendemos esto, yo sé que para la carne esto es como, uy, Señor. Pero hermanos, si nosotros aprendiéramos esto, ¿sabe qué dice la palabra? Bienaventurados los pacificadores. ¿Sabe que su trabajo, sus relaciones familiares, sus relaciones de iglesia serían tan lindas, hermano? Por no practicar esto, es que todo se vuelve difícil, hermano. Que ya no quiero ni ir a trabajar, ya no quiero ni ir a la iglesia, ya no quiero ir ni ir a la casa, porque vivimos es en lo contrario, hermanos. Pero cuando uno comienza a entender esto, hermano, esto cómo sana las relaciones, ¿no? Porque póngase usted a pensar, si usted fuera una esposa, perdónle el ejemplo, una esposa amorosa, humilde, mansa, ¿cómo sería su hogar, mi hermana? O si nosotros fuéramos líderes en la iglesia o jefes en el trabajo, así humildes, amorosos, mansos, ¿cómo sería el ambiente laboral? Lindo, ¿no, hermanos? Eso necesitamos procurar. Por eso el Señor nos está hablando sobre estos temas, porque Él quiere que crezcamos en esto. Amén. Entonces, buscar la honra de Dios. Segundo, ¿qué es? Actuar humildemente. Y tercero, vestirnos de mansedumbre. Cuarto, vamos a ir a Mateo 18:15. Entonces, cuando queremos hacer la gloria de Dios, cuando nos colocamos en el lugar correcto y cuando nos proponemos
regularnos a nosotros mismos, ahora lo que debemos hacer es buscar hablar con los implicados. Porque mire lo que Jesús dijo, Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú, estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Hermanos, aunque no pareciera, yo creo que en algunos ambientes de iglesia, por cierta literatura, se hizo muy común el silencio. Entonces yo sufro algo, entonces yo callo y lo soporto delante del Señor. Eso parece muy espiritual, pero no es la instrucción bíblica, hermanos. La instrucción bíblica es que si algún hermano peca contra ti, tú deberías ir a hablar con él. Esa es la instrucción de Jesús, ¿sí? ¿Qué significa? Que los problemas muchas veces no se solucionan con el silencio, hermanos. Aquí lo que Jesús nos dice es que si hay un pecado, si hay un conflicto entre dos hermanos, debería ir a hablar cara a cara con la persona. Entonces, hermano, ¿qué me aconseja? Que hable. Que hable. Porque ¿qué pasa? Nosotros no hablamos con la persona, pero sí murmuramos de la persona. ¿Cierto? O si no hablamos a otro, nuestro corazón se llena de amargura. Entonces el Señor creó las relaciones, la comunicación, para que, como dice ahí, sobre todo podamos ganar a nuestro hermano. Ahora, cuando yo voy a hablar, como veníamos diciéndolo, hay que ser humildes, hay que ser mansos. Pero hermanos, cuando vamos a hablar de una conversación, de un asunto, también tenemos que ser honestos. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, hermano, no pasó nada. Semejante problema, no quiere reunirse y no pasó nada. ¿Sí hago entender? Porque así somos. No, no pasó nada. Hermanos, necesitamos tener la madurez y la honestidad para poder hablar la verdad en amor. Porque si no, ¿cómo vamos a tratar los asuntos? ¿Me va a entender? Ve y hablas eso, ve, saca un tiempo, aparta un lugar, ve con toda humildad, con toda mansedumbre, abre tu corazón, dile, mira, sentí que me pasó esto. Y hasta me sentí herido, me sentí ofendido, me sentí menospreciado y no quiero sentir eso delante del Señor. Y quiero decírtelo porque no sé por qué lo hiciste, si fuiste consciente, no fuiste consciente. ¿Sí? Me vi afectado. Hay que hablar, hermanos. ¿Sí? Hay que hablar. Claro que hay que hablarlo con amor. Y claro que si yo voy a hablar, también debo ir con la intención de escuchar al otro, porque también el otro también tal vez se sintió herido, tal vez se sintió afectado, tal vez se sintió, pero hay que hablarlo, hermanos. Jesús dice que esa es la manera como ganamos a un hermano en una situación de pecado. Hace poco me llamó un hermano. No, es que pasó fulano con tal, entonces llamé a fulano, había hablado como con 5 personas antes de hablar conmigo, hermanos. Le dije, ¿y ya habló con fulano? O sea, con el implicado. No, hermanos, que no tengo libertad. Y tuvo libertad para llamar a todo el mundo. Tuvo libertad para llamar a todo el mundo y no llamó al implicado. No, hermano. ¿Me hago entender? A veces nosotros somos así, ¿cierto, hermanos? Tenemos libertad para exponer la situación que, según el principio aquí de Jesús, se debería mantener en privacidad hasta hablar con la persona directamente. Entonces, obviamente, si yo voy a buscar a un consejero, porque estoy pasando con una lucha, pues obviamente no voy a exponer, sino voy a buscar un consejo. ¿Qué debe hacer el consejero? Hable con la persona. Hable con la persona, directamente con la que tuvo el asunto. Háblelo amorosamente, háblelo mansamente, pero háblelo. ¿Sí? Porque recuerdan el ejemplo que da el hermano de los animales, la tortuga. Algunos que somos expertos que me hizo y yo hago como si no me hizo, pero por dentro quedo con eso que me hizo. ¿Sí? Me escondo, pero quedo guardado ahí. Y eso no es sano, hermanos. Porque aunque no lo hable, lo voy guardando. El caso que lo guarda y cuando ya lo habla, ya es. ¿Sí? Ya es. Entonces, sea honesto, sea sincero, saque un tiempo, vaya y hable. Y hable lo que pasó, hable lo que usted vio, háblelo en amor, háblelo diciendo, no sé si es así, porque tiene que ser humilde. Entonces, hay que hablar las cosas, hermanos. Ese sería el cuarto asunto.
Y otra vez ahí en Colosenses 3:12, que será el último principio cuando estemos tratando un problema de estos. Dice ahí, vestidos entre las cosas que tenemos que vestirnos de humildad, de mansedumbre. Y al final del versículo 12 dice, de paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien importante, hermanos. Cuando estamos hablando de conflictos, yo puedo perdonar, porque no puedo, debo perdonar. Yo debo reconciliarme, ¿cierto? Y yo debo amar a esa persona. Pero hermanos, cuando hablamos de conflictos o de situaciones, yo también debo ser consciente que debo vestirme de paciencia en el sentido de que muchas veces las situaciones no se van a solucionar ahí inmediatamente. Sí, yo no sé si una situación, yo me sentí cargado, fui, hablé con el hermano, lo hice en amor, lo hice en esto, pero la situación no se solucionó. ¿Puede pasar? Puede pasar, hermano. Porque el perdón, la reconciliación y el amor no quiere decir que lleguemos a estar de acuerdo en todo. Pueden haber diferencias que usted, no, para mí es esto y para mí es esto. ¿Sí? Y seguimos siendo hermanos. A veces hasta seguimos siendo esposos. ¿Sí? ¿Sí? Hay cosas que uno dice, yo escuchaba a un hermano que dijo, tenía 70 años, dije, hermano, y esta es la hora que no la convenzo. Y ya esa ya no la convenció, pero aprendieron a amarse y seguir juntos. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno piensa que yo ir a hablar, hasta pedir perdón, humillarme, va a hacer que la situación se solucione. Y no, hermanos. Y no. Puede que el asunto se prolongue. Entonces, ahí en la paciencia debemos tener como metas a corto y largo plazo. ¿A corto plazo qué es? Perdonar, ¿sí? Reconciliarme, amar al hermano en ese momento. Y a largo plazo tal vez Dios nos ayude a que esas situaciones no vuelvan a suceder. ¿Sí? Pero lo cierto, hermanos, es que en algunas cosas no siempre vamos a llegar a un acuerdo. No siempre, aunque se restaura la relación, la confianza de pronto no puede ser la misma. Y eso suele suceder. A veces, como el caso de Pablo y Bernabé, no van a poder servir juntos los mismos, ¿no? Porque definitivamente la manera de ver el ministerio es diferente. Pero vamos, yo creo, de todo corazón, yo creo que Pablo amó a Bernabé aún a pesar de la situación. Yo creo que Pablo perdonó a Bernabé y Bernabé perdonó a Pablo. Y yo creo que ellos no murmuraron el uno del otro más adelante. ¿Sí? Yo creo que mantuvieron una buena relación, porque Pablo enseña esas cosas. Si no lo hace y lo enseña, y ya entra en un problema Pablo. Entonces, ¿por qué paciencia? Mire que cuando hablamos de estas cosas, ese versículo que citamos ahí en Mateo, Pedro le pregunta al Señor después de lo que él dice, Señor, ¿y cuántas veces debo perdonar? Y el Señor, ¿qué le dice? Hasta 70 veces 7. Hermano, esa ecuación es, en un sentido es siempre. O sea que a pesar de que vuelvan porque ese es el problema. Es que me la hizo una vez, pero 2 veces no. Así hablamos, ¿no? Es que me la hizo y otra vez me la volvió y... Hermano, así la persona volviera a hacerlo y volviera a hacerlo y volviera a hacerlo. Las cosas vitales del Evangelio son siempre perdón, reconciliación, amor, paciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en últimas, la consejería en un conflicto no apunta a una solución inmediata, sino apunta a que Cristo se ha formado en nosotros en medio de esas situaciones. Y eso requiere a veces paciencia. Cuando se dice paciencia es que usted tiene que aprender a olvidar, a soportar, a luchar en sus pensamientos en la mente, esos pensamientos de que otra vez, que Él me lo volvió a hacer, y recordar, ese tipo de cosas son cosas que necesitamos tener siempre los pies de Cristo y hacer de nuestro perdón y nuestra restauración algo de corazón delante de nuestro Dios. Entonces, hermanos, siempre que aconsejemos, tengamos en cuenta eso. Hermano, vas a ir a hablarle, ve con humildad, ve con mansedumbre, ve con paciencia. De pronto puede ser una situación que no se solucione, sino que sea larga. ¿Sí? Sobre todo esas relaciones que son tan íntimas, matrimonios, hijos, esas relaciones requieren más paciencia, ¿no? Y hasta la vida de iglesia. Pero hermano, lo cierto es que cuando nosotros
sembramos estas verdades en nuestra vida y en nuestros asuntos, van a ser diferentes. Yo quería recomendarles 2 libros que yo sé que los hermanos los conocen. Ese uno que estuvimos leyendo, que hermanos, ese libro es fenomenal. No os mordáis unos a otros, de Alexander Strauss. Ese libro, hermanos, es una cosa buena para entender estos asuntos. Si usted lo puede, ese libro está libre, creo que en internet. Usted lo puede descargar y lo puede leer. Y otro libro que me pareció muy bueno, preparando el mensaje, es el libro Pacificadores, que es una guía para resolver conflictos personales del hermano Ken Sande. Muy buen libro, hermanos. Pero de estos temas hay mucho libro, porque nosotros tenemos mucho problema. Pero gracias a Dios por la sabiduría que nos da para ser más que vencedores en estos asuntos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando y vamos a tener unos minuticos porque hoy alcanzamos a tener unos minutos para participación, preguntas. Recuerden que también hay temas que yo no quiero recordar enseñanza tras enseñanza, ¿no? Que ya se volvería muy... Pero todo lo que hemos venido hablando de consejería también debe ser recordado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tú sabes qué cosas necesitamos como iglesia aprender, conocer, crecer, vivir, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor, que viene de lo alto, que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna. Y en últimas, esa sabiduría es Cristo mismo en nosotros, Señor. Señor, que nosotros podamos aplicar a los desafíos diarios que tenemos en nuestra vida, en nuestras relaciones, las verdades gloriosas de tu Evangelio, Señor. Que podamos andar como hijos tuyos, Señor. Que podamos vivir de una manera santa, Señor, agradable. Queremos, sobre todo, orar para que nos capacites, Señor, en estas áreas. Pero también queremos orar para que limpies nuestros corazones, Señor, de todo aquello que es contrario a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Nos enseñes a ser buenos, mansos, humildes, a perdonarnos los unos a los otros, a amarnos con ese vínculo perfecto, Señor. Te damos gloria, te damos honra por tu gracia que nos trae a aprender y a conocer estas cosas. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.